licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, es profesor e investigador en la misma universidad, es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, además de ser autor de diversas obras, entre las que destacan este manual de teoría del proceso de Tirant-Lo Blanch. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, como les decía, vamos a tratar un libro interesante, Manual de teoría del proceso, desde una perspectiva constitucional, que amablemente nos ha cedido Tirant-Lo Blanch. Este libro en general nos habla precisamente del proceso y bueno, los diferentes elementos que conforman el estudio de esta disciplina. Para ello nos viene a hablar el doctor Soberanes Díez de él. Sin embargo, bueno, creo que sería interesante saber por qué surge esta idea inicialmente para crear el libro, doctor. Sí, buenos días nuevamente. Yo empecé a dar la clase de teoría general del proceso hace unos 8 años en la Universidad Panamericana y me di cuenta que había una pequeña distorsión entre lo que sucedía en la práctica y la realidad, o la academia más bien dicho, ¿no? Los conocimientos muchas veces se habían quedado un poco rezagados en el tiempo y se enseñaba con una serie de doctrinas que pues ya no estaban de acuerdo a la nueva realidad jurídica del país, una realidad jurídica en la cual ha irrumpido el derecho constitucional, los derechos humanos, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y que exigían un nuevo repensamiento de la materia de teoría general del proceso. Lo fui dando, fui poco a poco innovando en las clases y pues estos apuntes empezaron a tomar forma y con la generosidad de editorial Tirant-Lo Blanch pues vieron hace un par de meses luz ya en forma de libro estas ideas. Bien, ¿y para quién estaría dirigido el libro inicialmente? ¿En general o lo recomendaría específicamente a alumnos de algún determinado semestre? En general está más pensado como un primer acercamiento. No es un tratado de teoría general del proceso, no es un tratado de derecho procesal, sino una pequeña introducción para que los estudiantes. Teoría general del proceso se suele dar en los primeros semestres, en algunas universidades se da en tercero, en otras en segundo semestre, para que esos alumnos que no están tan familiarizados con las nociones, con el vocabulario jurídico, puedan poco a poco adentrarse, pero desde una nueva perspectiva que luego les sea útil en los siguientes cursos procesales que se dan en las universidades. Entonces, como un manual inicial para quien se inicia en el derecho. ¿Y cómo maneja el libro esta perspectiva constitucional, que es el subtítulo que establece, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la perspectiva como aborda la teoría del proceso? Generalmente se ha hablado que son 3 los conceptos jurídicos fundamentales de todo el proceso, de toda teoría del proceso sobre los que se construye: acción, jurisdicción y proceso. Estos fueron criticados por muchas personas. Llegó un profesor que daba clases justo en este edificio, Aniceto Alcalá Zamora, ¿no? Que fue quien introdujo esta materia en México, ¿no? desde este edificio, y por eso es también un honor estar aquí, ¿no? Fue criticado y se dijo que esto era más bien un trípode desvencijado y no una trilogía estructural sobre lo que se... Pero bueno, todos los programas de estudio están compuestos sobre estos 3 elementos. Yo lo que he hecho es cada uno de estos abordarlo desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, sí hablo la noción clásica de acción, por ejemplo, pero le doy una nueva perspectiva como el derecho a la tutela judicial efectiva. Si hablo del proceso, pero no solo eso, sino desde la perspectiva de los derechos humanos, y entonces lo analizo como derecho al debido proceso. Un poquito esta es la idea que tengo, porque finalmente esto es lo que resulta útil finalmente ante los tribunales. No me importa tanto
el concepto, sino que si se me llega a violar, podría yo en una acción de amparo corregir estas cuestiones por la violación a un derecho humano, ¿no? Esa sería la idea de manejar de esa forma la acción. Exactamente. Incluso había visto algunas críticas yo al concepto de acción como un derecho. Usted maneja pues claramente estas diferenciaciones, ¿no? Cómo va evolucionando ese concepto de acción. Sin embargo, también hay autores que manejan la acción como una simple facultad. Nos dicen, bueno, el derecho general pues, es el acceso a la justicia y la acción simplemente es un medio, por lo tanto solamente es una facultad. ¿Qué crítica podría hacer a esa postura? Bueno, estas son las dos típicas críticas que se han hecho desde un origen, desde que surgiera en la polémica de Vincent contra Mutter, que surgiera el concepto de acción, y pues ha habido dos posturas claras, ¿no? La postura abstracta, la postura concreta, los que lo ven como facultad, los que lo ven como derecho. A mí me parece pues que más que estar en ese debate tenemos que ver qué nos da la Constitución. Nos da, al prohibir la autotutela ilegítima, es decir, la justicia por propia mano, nos tiene que dar un acceso a los tribunales. ¿Qué implica esto? Eso es lo que a mí me interesa más destacar. Más que meterme en esta polémica, pues que tendrá dos grupos, dos partidarios, y se hará y nunca se llegará a un consenso. Creo que es mejor abordarlo desde otra perspectiva, dejar a un lado la polémica y ver a las personas, la Constitución, qué derechos nos otorga. El derecho de acudir a juicio, el derecho a interponer recursos, el derecho a no sufrir indefensión, el derecho a que se ejecute la sentencia. Esos son los aspectos que se me hacen más relevantes y son los que abordo en el libro. Precisamente el considerar una acción simple como una simple facultad a veces dificultaría el acceso a la justicia, porque es muy distinto el que, por ejemplo, se te viole este derecho cuando lo ejerces a que lo tratas como una simple facultad. Quizás la manera de atacarlo ante los tribunales es diferente y lo complica. Esta postura, como lo entiende usted, sería más para proteger a las personas en ese acceso a la justicia. Claro, es una visión garantista, lo que yo tengo. Hay que proteger a las personas y sobre todo no sufrir una indefensión. En el momento en que yo acude y que me digan, es que no está regulada la acción, es que no me pueden decir eso. Tienen que darme más bien un mecanismo para que yo solucione mis controversias. Eso es mi derecho humano frente al Estado, y el Estado, el legislador y jueces me lo tienen que respetar. Nuestro público es en general estudiantes de derecho. Algunos, la mayoría que nos sigue son de primeros semestres, les llama mucho la atención el programa. ¿Usted podría diferenciarnos para dejarle claro a nuestros podescuchas y a todas las personas que nos están escuchando en este momento cuál sería entonces esta diferencia entre lo que es la acción, la pretensión y una demanda? Sí, la pretensión es cualquier querer, ¿no? Yo pretendo, ¿no? De ahí viene la palabra, todo lo que yo quiera, todo querer es una pretensión. La acción pues ya es la facultad para acudir a juicio, a defender esta pretensión, y la demanda es el instrumento por medio del cual yo ejerzo en un primer momento esta acción. Es un documento que se le entrega al juez y por el cual pido que se llame a la otra persona a juicio. Muy bien. Ahora también encontramos diversos programas aquí, más bien evolución, ¿no? Etapas de este proceso, de lo que es el estudio del proceso. ¿Nos puede explicar a grandes rasgos cómo se da este estudio del proceso, cómo empieza a surgir y en qué etapa nos encontramos en este momento? Sí, el proceso, bueno, existen procesos desde que existe el derecho, ¿no? Es una cosa que va íntimamente unida. Tiene que, en el momento en que se dejan de resolver las diferencias por la ley del más fuerte, pues es cuando interviene la razón y surge el derecho, y entonces hay procesos. Han sido regulados en las leyes desde siempre. En el digesto pues ya vienen algunas normas procesales, así pasa en la Edad Media. Tenemos un ejemplo muy claro en la tercera partida de las 7 que componen esta obra de Alfonso X el Sabio.
pero pues ya su estudio ya es, podemos decir, más de la era moderna. Se empieza estudiando no en las facultades de Derecho. Lo primero que se hace para abordar el proceso es los manuales que usaban los litigantes, ¿no? A esto se le conoce como una etapa practicista. Lo que se buscaba en la etapa practicista pues eran formularios en los cuales pues decía cómo se tiene que hacer una demanda, cómo se contesta, cómo se hace una notificación. Pues eran más unos machotes, ¿no?, que venían en los libros y con los cuales se aprendía. Yo aprendí el derecho sustantivo en la universidad y el derecho adjetivo pues en la práctica con estos manuales. De ahí se llama practicista. Con la aparición de la codificación en el siglo XIX, evoluciona la literatura procesal y se empieza a estudiar las leyes, los códigos. ¿Qué es lo que quiere decir un código? Este artículo dice, vamos a relacionarlo un poco como leyes comentadas, diríamos hoy en día. Después de esto, en medio de la codificación, surge una polémica sobre una traducción en Alemania, cómo teníamos que traducir la palabra acción. Y surgen dos posturas entre dos juristas germanos, Vinchet y Mutter, que empiezan a discutir sobre si tenemos que usar un concepto alemán o el concepto latino, ¿no? Y en este debate, para poder traducir, pues lo que importa es cuál es el concepto de acción. Entonces aquí estamos en otra etapa. No importa cómo sea la práctica, no importa qué digan los códigos, sino que lo que nos importa es cuál es el concepto. Lo que nos importan son los conceptos. Y esto da lugar a otra etapa, a la etapa científica, la ciencia del derecho procesal, en la que no importan ya tanto lo que diga la ley, lo que diga la práctica, sino los conceptos generales, los conceptos abstractos. Y aquí es donde surge la materia de teoría general del proceso. Siguen todas estas etapas. Tenemos la etapa practicista, la práctica, y se sigue enseñando, y seguimos con formularios, y seguimos con machotes. Siguen los códigos comentados, y seguirán. Pero también tenemos esto que es la base, la teoría, la doctrina general, el procesalismo científico. Esto es lo que se ve en teoría general del proceso. Y así es como se abordan en las universidades. En primer lugar, se abordan los conceptos para entender qué significa cada palabra. En primeros semestres, bueno, que cuando se dice demanda, cuando se dice plazo, cuando se dice término, ¿qué queremos decir? Pasado esto, ya hay que estudiarlo en particular, cómo está ahora ya en los códigos. Y entonces ahí se llevan las clases de procesal civil, procesal penal, procesal laboral, amparo, procesal constitucional. Y posteriormente se llevan las materias de práctica forense. Bueno, esto que ya vi cómo es en la teoría, bueno, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo demandarías? ¿Cómo contestarías? ¿Cómo dictarías sentencia? Son los tres planos de lo procesal que siguen, a los que se refirió un maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, Cipriano Gómez Lara. Sí, es interesante ver esta evolución, porque nos encontramos en algunos aspectos, algunos caracteres, ¿no?, de esa primera etapa. Veo en los tribunales, por ejemplo, que en la práctica uno quizás llega, por experiencia propia, ¿no?, comienza a tratar de redactar un acuerdo, lo realiza, lo entrega. Oye, no, espérate, es que se ve bien, se ve bonito, pero ya tenemos el formulario, ¿no? No dicen el machote, dicen el modelo. Ya tenemos el modelo, hay que seguirlo para hacer las cosas más fáciles. Entonces es interesante ver esta evolución precisamente por las características que encontramos ahora en esta etapa en la que estamos actualmente en todo el proceso. Sin embargo, bueno, me gustaría preguntar algo que va un poco más con la práctica.
¿Deberían de hacerse a su consideración algunas modificaciones en esta enseñanza de la teoría del proceso para realmente adaptar un poco más la práctica con la teoría? Sí, yo creo que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos, y no solo en el ámbito de teoría del proceso, sino en el ámbito jurídico y diría en cualquier ámbito, tenemos que lograr una conjunción entre praxis y teoría, entre pensamiento y acción. Y a veces hay un distanciamiento, ¿no? Y produce incluso en el país pues graves consecuencias de tipo económico, ¿no? Este distanciamiento. Debemos buscar conjugarlo, hacer ciencia práctica, que los conocimientos teóricos tengan relevancia en la práctica, y también en la práctica tenemos que construir o tenemos que basarnos en la doctrina, porque si no, pues estamos sobre el abismo, ¿no? Sí. Entonces, yendo más hacia la pregunta concreta de teoría del proceso, la teoría del proceso se tiene que construir y se tiene que ir preparando y adecuando a las necesidades que tenga un abogado, un juzgador, en términos generales un aplicador de estas teorías, porque pues, dar un conocimiento inútil de nada va a servir. Sí, lo digo porque este concepto, por ejemplo, como manejaba de acción, pues nos da otra perspectiva, lo cual necesariamente tienes que llevar a la práctica. A veces salimos de la escuela, vamos a la práctica y vemos que los conceptos que nos dieron a veces son distintos a cómo se maneja en los juzgados. Entonces ahí comienza el problema entre, bueno, ya saliste de la universidad, tienes experiencia y comienza a tener ese tipo de problemas en la práctica. Ahora recordamos un poco de algunos libros que he leído sobre, se llama La Universidad Medieval del doctor Ron Tamay Almorán, donde él mencionaba la enseñanza en la Universidad de Bolonia, que es parecida a lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Es algo similar, se enseñan conceptos generales, pero a lo largo de la carrera se tienen que ir desarrollando sentencias. Los alumnos de esta manera se familiarizan con la práctica y lo hacen de alguna forma parecida a como se ve en un juzgado. Aquí en México no tenemos esa costumbre y ese es el problema, que empieza a ser distinta la teoría, todo aquello que se nos enseña, y la práctica. ¿Por qué? Porque en un lado nos enseñan, como mencionaba usted, ¿no?, los conceptos, y en la práctica es algo distinto. Entonces sí hay que hacer un cambio precisamente por estos conceptos, como la acción que le otorga la perspectiva constitucional y de derechos humanos. Sin embargo, bueno, podríamos pasar ahora a otros conceptos importantes, como son jurisdicción y competencia, que se dificultan a veces a los alumnos distinguir entre una y otra. ¿Nos podría explicar el panorama, la diferencia entre la jurisdicción y la competencia y después ver la perspectiva como la aborda? Sí. Jurisdicción es la facultad, viene de las palabras latinas juris dicere, es la facultad para decir el derecho, ¿no? Quien tiene esta facultad para resolver un caso concreto tiene jurisdicción. Ahora, la jurisdicción no es ilimitada, tiene un límite, está acotada, y los criterios que la acotan se llaman competencia. Entonces, no toda persona que tenga jurisdicción puede resolver cualquier litigio. Hacemos un juez civil, no se puede meter ¿tiene jurisdicción? Sí, pero no tiene competencia para resolver un asunto agrario. ¿Por qué? Porque el límite a esta jurisdicción es para una materia, para la materia laboral. Esta más o menos sería la diferencia. Una es la facultad y otro es el límite. La facultad es la jurisdicción, la competencia es el límite que tiene a estas. Yo abordo los criterios competenciales básicos que lo limitan: materia, territorio, grado, cuantía, pero también abordo un aspecto no solo formal, sino que es muy importante desde mi perspectiva, que es la independencia judicial. O sea, sí me importa que un juez sea competente, pero también que sea independiente.
que no tenga injerencias de otros poderes, de poderes fácticos, y que pueda resolver con imparcialidad. Esta sería un poco que es una garantía, además, una garantía constitucional, una garantía institucional de los jueces, y que ha sido desarrollada por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, cuáles son las especificaciones, y yo recojo esas en la obra, ¿no? Esta protección que tiene para que la jurisdicción no solo se ejerza bien formalmente por la competencia, sino también materialmente por la independencia de los jueces. Y esta independencia de los jueces podríamos o tendríamos que llevarla entonces hasta la Suprema Corte, es decir, crear un procedimiento para nombrar ministros distintos de otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo para crear cierta independencia. A veces los compromisos políticos son tan fuertes que tienen que determinar sin que sea claramente visible de una determinada forma. ¿Consideraría necesaria hacer esta reestructuración? Bueno, hay distintas formas de nombrar jueces en el mundo y en México. Está desde el voto popular, que se usa en Estados Unidos, está el nombramiento de jueces por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, con un mecanismo mixto entre dos poderes. En concreto, si quisiéramos, siento que se acaba la pregunta, si tuviera que ser el propio Poder Judicial quien se nombrara a sí mismo a los magistrados, a los ministros, para salvaguardar la independencia, pues tiene ventajas, pero también muchas desventajas. Por ejemplo, se cierra el Poder Judicial, se vuelve autorreferente, deja de recibir influencias externas que también son positivas. Ha habido académicos que han llegado a la Suprema Corte y que le han dado también otro aires frescos, que son positivos. Y también es positivo quien viene con toda una trayectoria judicial de años y que sabe los criterios. Creo que una combinación de ambos es correcta. Ahora, en cuanto a los ministros, en los compromisos políticos, pues existen algunas garantías como que duren 15 años, ¿no? Pues el que me nombra, pues, pasarán 3 sexenios, ¿no?, después de ese presidente para que sea cambiado, y eso les da cierta independencia. Pensemos en el presidente actual de la Corte. Fue nombrado en enero de 95. Han pasado el presidente Zedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón y ahora el presidente Peña Nieto. 4. Eso lo desvincula algo del poder. Ahora, podríamos mejorar el procedimiento de nombramiento. Me parece que sí. Han sido muy malos los últimos procedimientos, no los nombramientos, sino los procedimientos que se han dado para nombrar ministros. Desde mi perspectiva no han sido los mejores. En 15 días, ¿qué se puede valorar? En Estados Unidos puede ser un proceso que tarda 6 meses en que van a revisar todos los escritos, todas las sentencias que ha dictado el candidato a ministro, y nos podemos meter muy a fondo y saber cuál es lo que le llaman en Estados Unidos su filosofía judicial. En 15 días que pasa entre el nombramiento y que toma posesión un ministro, ¿qué se puede ver? ¿Sabemos su filosofía judicial? Ahora, que se reformó la Constitución en materia de telecomunicaciones, se estableció un procedimiento muy interesante de nombramiento para los comisionados del IFETEL y la Comisión Federal de Competencia, en el que son las universidades quienes nos proponen, en que se pasan un proceso de evaluación técnica rigurosa. Tal vez una cosa así sería prudente poner en el nombramiento de ministros de la Corte. Sí, y precisamente lo mencionaba por esa influencia de poder, ¿no? Eso ya lo había tratado también Hans Kess en su libro La jurisdicción constitucional, en donde pues menciona, ¿no?, que incluso a los partidos políticos se les puede esa facultad para que no lo hagan por debajo del agua, ¿no?, como dicen, que realmente se vea de dónde viene este candidato. Sin embargo, como lo menciona, es importante que sean distintos poderes. Entre ellos podría ser el mismo judicial quien mande miembros del Poder Judicial que considere destacado y participe en ese nombramiento, no necesariamente los otros dos poderes, lo que pues
daría por lo menos más opciones y dejaría observar mejores resultados en este proceso. Sin embargo, bueno, eso deriva de la jurisdicción que tratamos ahorita y la competencia, que es un punto de vista interesante, no darles esta perspectiva al Poder Judicial, la independencia, para poder tener sentencias que pues no tengan esa carga, ¿no?, fáctica. Sin embargo, pues hemos visto también casos pues que podrían ser emblemáticos, ¿no? Podría ser el caso Florence Cassens, que pues mencionan ahí las dificultades de una toma de decisión cuando son tan abiertas las posibilidades de interpretar determinadas figuras procesales. Una de ellas vio, por ejemplo, el amparo. El argumento fuerte fue del ministro Lerdo de Larrea, ¿no?, que señalaba, bueno, es que cuando es una violación de derechos humanos se tiene que otorgar un amparo, ¿no?, lisviano, y salió libre. ¿Cuáles considera que serían los problemas de este tipo de interpretaciones abiertas de figuras procesales a partir de derechos humanos? Bueno, para esto tengo que mencionar una cosa. Hay dos tipos de normas desde su estructura. Hay normas que tienen estructura de reglas y que solo aceptan un grado de cumplimiento, o se cumplen o se incumplen, ¿no? No te puedes pasar el alto, te lo pasaste, bueno, una regla. Y luego tenemos normas jurídicas que son más abiertas, que son principios. Mandatos de optimización, les llama Robert Alexis, que no tienen una sola posibilidad de cumplimiento y exigen una labor interpretativa y argumentativa profesional, ¿no? Conceptos abiertos como calidad en la educación, que se acaba de poner, ¿no? El principio de igualdad, pues que no se pueden definir por sí para todas las situaciones, sino que se tienen que ir viendo en cada caso, ¿no? Y exigen interpretaciones distintas, ¿no? Comentaba ahora el caso de Florence, ¿no? Y justo esto está muy relacionado con el tercer concepto, ¿no?, con el de proceso, que yo lo manejo como derecho al debido proceso legal, ¿no? ¿Qué características debe tener un proceso para que pueda intervenir en los derechos sustantivos de una persona y privarlos? Uno de estos requisitos que se tiene que hacer es el respeto a la presunción de inocencia, ¿no?, que es el principio o el derecho fundamental que se estimó violado en el caso de esta ciudadana francesa. Y incluso yo veía este problema por la interpretación tan abierta que se hace del amparo, ¿no? Yo veo ahorita en el caso, por ejemplo, de Caro Quintero, que se va a resolver un ratito. Precisamente, pues, salió porque se le violó el proceso, fue juzgado en fuero federal cuando debe haber sido fuero común, y se dejó en libertad, ¿no? Quizás podrían ser riesgos de la interpretación de principios como pro persona en el proceso. Eso lo maneja el doctor Francisco Javier Esquia Lanuza, ¿no?, en algunos artículos que he leído de él, de los riesgos de la interpretación de los derechos humanos a partir de principios que establecerían límites, pero que en realidad quedan a la arbitrariedad, lo menciona, la arbitrariedad del juez. ¿Usted considera que son más riesgosos establecer principios de interpretación como el pro persona? No, yo creo que los principios abiertos no son un riesgo, sino todo lo contrario, son una garantía que tenemos a nuestro favor los ciudadanos. O sea, si pensamos ahora en estos casos y pues tal vez nos pueden repugnar por una injusticia o porque hay un convencimiento social, pero algún día podemos nosotros ser sujetos a una arbitrariedad y en ese momento, si a mí me fueran a juzgar sin seguirme un debido proceso, si no me respetaran a mí, mi presunción de inocencia, si con una prueba muy endeble me van a meter a la cárcel, si me sembraran un delito, o sea, hay veces que incluso la opinión pública está dividida porque repudia un caso como el de Florence Cassens, pero en el caso presunto culpable, que también tiene que ver con presunción de inocencia, pues había un repudio a eso, pues cómo le están privando y no lo están dejando, ¿no? Es el mismo problema, es presunción de inocencia, pero en uno lo aplaudimos
o repudiamos que no se le haya dado presunción de inocencia o que no se haya respetado como el presunto culpable, y en otro caso, como el de Florence Cassés, lo repudiamos. Nos parece mal la sentencia, ¿no? Es curioso que a veces dependa de la persona como lo estamos juzgando, ¿no? Sí, yo creo que lo que influye mucho es a quién se le está otorgando determinado derecho, ¿no? En este caso, Florence, que la mayoría está convencido de que era culpable, convencimiento social estoy hablando, y por otro lado, pues Caro Quintero, ¿no? Que también como lo dejaron salir, ¿no? Esos son problemas que influyen en la determinación, la veracidad y en la confianza de esas instituciones judiciales. Claro, pero dirá también un autor como Ronald Dworkin que los derechos son contramayoritarios. Esto significa que frente a un convencimiento mayor, si todo el mundo considera que dice que algo es verdad, eso lo vuelve verdad, que alguien es culpable. Híjole, es que a veces esta es una tensión típica, ¿no? La justicia mediática, el convencimiento social contra la justicia de los jueces, ¿no? Son temas muy, muy delicados y muy profundos que habría que ver en cada caso, ¿no? Sí, aquí ese es el problema. Incluso he leído algunos libros acerca de este problema de contramayoritario por parte del Poder Judicial, ¿no? En Estados Unidos algo que se maneja mucho esta idea de incluso la participación social a través de manifestaciones y debates sociales que se realizan para hacer el cambio en la opinión de los jueces, que influye mucho allá esta opinión de parte de las personas. En México pareciera que no, que la mayor parte de las veces los jueces dicen una cosa y la sociedad piensa otra. ¿Usted consideraría oportuno también comenzar a considerar el carácter democrático en la toma de decisiones? Bueno, hay mecanismos que se usan en la administración de justicia que favorecen esta participación cuando se hacen bien, como los amicus curiae, ¿no? La Corte Interamericana los acepta y da cuenta con todos ellos en su sentencia. Ha estado la Corte sesionando hace unas semanas en nuestro país y pues escucharon todas las opiniones, ¿no? Y con todas se da cuenta en el fallo final. Siempre que todo el mundo pueda participar, pues es muy correcto, ¿no? Pero sobre todo hay una participación que a veces se deja de lado, que es la crítica posterior racional a las sentencias. Y esta es una labor que tenemos los académicos y que a veces no nos tomamos en serio. Tenemos que criticar las sentencias, lo que está bien y lo que está mal, hacer comentarios a las sentencias, estudiarlas en clase, pero sobre todo no sacralizarlas, criticarlas para que esas críticas las lea el Poder Judicial y tenga otros elementos para juzgar. Sí, que ese sería el carácter que lo haría democrático, no solamente que los jueces obedezcan a las personas, no se trata de eso la justicia, sin embargo, sí considera este carácter democrático de la discusión de las opciones. Veo, por ejemplo, el caso Florence Cassés, que se estudió mucho la posibilidad de que, bueno, podrías haber dictado un amparo para efectos, repones el procedimiento, solamente quitas las pruebas que fueron ilegales, que violaron sus derechos humanos, no que a diferencia tomaste en cuenta una prueba para confirmar la violación de un derecho humano y tiraste todo un proceso en el que había otras pruebas que también tendrían gran posibilidad para ser tomadas en cuenta y determinar una sentencia más conforme a derecho. Claro, esa era una opción y la manejaron dos de los ministros que votaron en contra de esta decisión, decir que únicamente había que conceder un amparo para efectos, que se repusiera el procedimiento sin tomar en cuenta estas pruebas, ¿no? Y efectivamente hay que democratizar la justicia, pero la democratización de la justicia y la democratización de las sentencias no pasa por un proceso de mayorías, porque democracia no es sinónimo de mayorías en el caso de la administración de justicia. Claro.
es de razonabilidad, de racionalidad. En la medida que una sentencia esté motivada, fundada, bien argumentada, será democrática porque se apegará a la razón, no necesariamente porque esté a favor o en contra del sentir mayoritario, porque además el sentir mayoritario pues estará en unos cuantos asuntos, pero pues de los 100 asuntos que resuelve la Corte cada semana, pues hoy pienso, ¿cuál importa hoy? El de Caro Quintero, y los otros 99, ¿serán repudiadas la sentencia? ¿Será aplaudida la sentencia? Sí, precisamente otros problemas, ¿no? Es el rezago de administración de justicia por casos importantes que tiene que manejar la Corte, ¿no? Incluso hay algunos que podrían tener una solución y por haber tardado 2 o 3 años en resolverlos, pues se tiene que hacer una nueva sentencia, ¿no? Un incidente de inejecución por algunas otras cuestiones. Sin embargo, entro al tema ahora de la jurisprudencia, que también es importante en la teoría del proceso. Estudiamos mucho el procedimiento, tomando en consideración la aplicación de leyes, ¿no? Ahora vemos la importancia de la jurisprudencia. A veces se comienza a ser más importante incluso que la ley. Lo digo porque últimamente se legisló el asunto en donde señalaba un tribunal que en base al principio pro persona y la inconvencionalidad de la jurisprudencia con tratados internacionales, podía desaplicarse la jurisprudencia. ¿Cuál sería su punto de vista? La Corte dijo, no, la jurisprudencia está por encima de las decisiones de los tribunales y tienen que acatarse. ¿Cuál sería su punto de vista sobre la inconvencionalidad de la jurisprudencia? Bueno, de que la jurisprudencia, o sea, jurisprudencia no solo hay que entenderlo como tesis, sino como cualquier decisión judicial. Las decisiones judiciales que toma la Suprema Corte de Justicia son objeto de un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que decirlo. 2 casos en que México lo han condenado. Primero, el caso Castañeda. Le dijeron, por no admitir el amparo o el juicio de protección para los derechos políticos del ciudadano, el señor Castañeda, y por esta tesis en la cual tú señalas, Suprema Corte, que no procede el amparo y que la única forma de controlar la constitucionalidad de leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad, eso es contrario a la Convención, lo tienes que cambiar. Se cambió la Constitución y se admitió esa posibilidad. Entonces, ese fallo fue objeto de una sentencia de la Corte Interamericana. Otro caso, el famosísimo caso Radilla. El caso Radilla, lo que lo provocó fue una tesis de la Corte. No hay que perder eso de vista, en donde decía que con que un militar estuviera involucrado, aunque la contraparte o aunque la víctima fuera un civil, era competencia de un juez militar. Esto de que sea competencia de un juez militar, contrario a lo que dice la Constitución, fue lo que provocó la condena a México. Dijo, cambia ese criterio, y lo cambió la Corte. Después dictó una sentencia cambiando. Entonces, la jurisprudencia es objeto de interpretación y la jurisprudencia nacional debe apegarse a la Convención Americana y a su interpretación por la Convención, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, regreso tal vez al principio de la pregunta, donde mencionaba de esta importancia y pues es que cada vez tiene más y más importancia. Llegó a decir un expresidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, Charles Hughes, que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice, ¿no? A mí me parece que esto a veces no es cierto, que la Constitución no dice lo que la Suprema Corte dice que dice, sino que la Constitución dice lo que dice. Es un juego de palabras, pero creo que significa bien lo que quiero explicar. Pero es cierto, o sea, si la jurisprudencia o las sentencias pueden expulsar del orden jurídico una ley, ¿qué le tenemos que hacer más caso?
a la jurisprudencia que expulsa la ley o a la ley. Jurídicamente a la jurisprudencia. Se está volviendo una norma más y más importante, y por eso creo que le tenemos que cambiar en México la visión desde las facultades de Derecho, dejar a un lado a lo mejor tanto enseñar la ley, enseñar más jurisprudencia y darle su valor real, como comentaba hace un momento, ¿no? Que tal vez un sistema más anglosajón en un estudio a partir de precedentes. Sí, que es ciertamente hacia donde se va llegando, ¿no? Este problema que se presentó en la Corte ante pues, la inaplicabilidad por parte de un tribunal colegiado en materia laboral de una jurisprudencia, pues lleva a pensar eso, ¿no? Ese cambio en el sistema. Ya no, bueno, sí es una jurisprudencia, pero es inconvencional con determinada convención. Entonces es necesario aplicarlo, ¿no? La Corte en general dijo, no, estás mal, no, debe haber seguridad jurídica. Hasta le dieron vista al Consejo de la Judicatura en ese caso, para que porque decían, lo sancionaran, ¿no? Porque decían, tú no la puedes modificar, pero creo yo que es distinto y que aquí la Corte cometió un error, porque lo que dijo es, tú no puedes modificar una jurisprudencia al Pleno de la Corte. Y es cierto, de las salas de la Corte. Solo una sala de la Corte puede modificar su jurisprudencia, o el Pleno también lo podría hacer, y el Pleno es el único que puede modificarse a sí mismo su jurisprudencia. Pero quienes tienen que aplicarla son los jueces, y siempre realizan una valoración. A ver, ¿es aplicable o no es aplicable al presente caso esta jurisprudencia, esta tesis? Siempre se realiza, y desde luego que siempre se inaplican. Si no, a ver, esta es una jurisprudencia, digamos, referida al juicio, a juicios militares, ¿por qué la voy a aplicar en juicio agrario? No es aplicable, la estoy inaplicando. La cuestión es que ahora cambió la razón por la cual se inaplica en este caso. Lo estoy dejando de aplicar porque viola la convención, y eso es lo que le hizo ruido a la Suprema Corte de Justicia. Sí, no, como un tribunal de menor jerarquía va a hacer eso con la culpa. Sin embargo, pues hubo ahí un ministro, José Ramón Cosío, que dijo, bueno, pues, puede hacerse, ¿no? Sin embargo, pues el carácter general fue no, y pues, quizás el argumento de mayor peso, aunque no fue muy claro, pues fue la seguridad jurídica de las personas. Sin embargo, entra este tema por la importancia que tiene para la teoría del derecho, ¿no? Comenzar a estudiar esta perspectiva constitucional, pues también desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque ahí también va a haber gran peso, ¿no? Tiene que establecerse esta interpretación a partir de derechos humanos, sin necesariamente viendo la jurisprudencia, que va a ser ahora, parece, el mecanismo que va a tener mayor importancia en los juicios. Como mencionaba, más importancia a veces que la ley, porque precisamente la interpretación de la jurisprudencia va a ser la que va a determinar el contenido, los alcances o los límites de la ley. Un punto de vista que es más importante para este libro, ¿no? Refrescar nuevamente la teoría del derecho. No sé si guste agregar algo más, doctor. Pues pues nada, que he intentado hacer una propuesta nueva, distinta a lo que siempre se ha hecho sobre la teoría del proceso, una visión que refresca un poco, siento, lo que se ha hecho hasta este momento, y no verlo en la teoría general del proceso solo como una introducción al derecho procesal civil, que muchas veces se da así, incluso porque los profesores que dan procesal civil los ponen a dar teoría general del proceso, sino desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Si todos los procesos, todas las leyes tienen como base la Constitución, pues tendrá que ser el estudio de las normas constitucionales que se refieren a todos los procesos, la base, el zócalo, el sustento del estudio de todos los procesos. Esta más o menos es mi teoría, esta es mi perspectiva, y pues sobre todo estoy abierto al diálogo, a la reflexión y a los comentarios, porque pues creo que solo así puede avanzar la ciencia jurídica, a partir del diálogo, del debate, y que se contraargumenten las ideas. Sí, es importante estudiar así la teoría general del proceso, o como mencionaba el doctor, refrescar nuevamente la teoría, no nos quedemos
con lo que decían los grandes autores, si bien es importante estudiarlos por su influencia en el estudio, quizás es nuevo, esta nueva perspectiva de derechos humanos, del derecho constitucional, nos puede ayudar mucho a entender la teoría del proceso de forma general y no centrarlo a un estudio meramente civilista, ¿no?, que generalmente se ha quedado ahí. Sin embargo, les recomendamos nuevamente la lectura de Manual de Teoría del Proceso de la Perspectiva Constitucional. Lo adquieran, es una importante obra para entender ahora las nuevas necesidades de teoría del proceso. Es de Editorial Tirando Blanche, a quien le agradecemos que nos haya otorgado amablemente este material para poder tratarlo con ustedes el día de hoy. Bueno, les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy y agradecemos pues también al doctor Soberanes Díez por haber estado con nosotros, por esta interesante charla, que nos partimos de teoría del proceso y bueno, llegamos a los problemas, que era lo importante, ¿no?, los problemas de teoría del proceso, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes.